el de Salomón. ¿Qué sucede? El pueblo de Israel fue cautivo por los babilónicos y fue cautivo 70 años allá en Babilonia. Mientras ellos están en Babilonia, ocurre el tiempo, los 70 años que Dios dijo que ellos iban a estar en tierra extraña. Y cuando ellos regresan, ¿se acuerdan? Según la Biblia, con Esdras y Nehemías. Recuerden, el templo fue destruido en su totalidad. Cuando regresan con Esdras y luego viene Nehemías a darle apoyo, cuando ellos regresan, ellos reconstruyen un templo a Dios. Mas no es el mismo templo de Salomón. Las cosas fueron diferentes. Yo no sé si usted logra apreciar las fotos que yo les estoy mostrando. Compare el grandor, el edificio de lo que estamos viendo, lo que es el templo de Salomón, y luego la reconstrucción del segundo templo. Es obviamente mucho más compacto, mucho más pequeño. Tiene muchas cosas, especificaciones como las tiene el templo anterior, pero este templo fue construido con los que regresaron del cautiverio babilónico. ¿Recuerdan cuando nosotros leemos en Esdras o Nehemías que hubo una ocasión que cuando ellos reconstruyeron el templo, empezaban, y hay unos textos que yo sé que usted ha escuchado en varias ocasiones, los textos que dice que cuando entonces estaban construyendo el templo, las personas, ¿cómo digo esto? Las personas de más tiempo empezaban a llorar, estaban llorando por el nuevo templo. ¿Por qué? Porque ellos decían, la majestuosidad del templo de Salomón ya no es la misma. Este templo ya no representa lo que representaba el templo. Y lloraban porque era un templo mucho más pequeño. Y yo sé que usted se acuerda de este texto. Usted sabe el famoso texto que muchas personas utilizan. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Usted ha escuchado mucho eso en predicaciones y todo eso, ¿verdad que sí? Pues amado, ese texto está hablando de los templos. Ese texto le dice a las personas que están llorando, dejen de llorar, porque esto no es cuestión de tamaño. Esto es un asunto de que la gloria de Dios postrera va a ser mayor que la que hubo con Salomón. Eso está en la Biblia. Bien, se le está diciendo al pueblo, deja de llorar porque lo que viene futuro es mejor que lo que hubo antes. Miren, amados, quiero hacer un comentario en este texto, sin menospreciar en lo más mínimo las cosas que ocurrieron ayer. Lo que ocurrió ayer, con eso yo no puedo hacer nada. Yo no sé si usted puede, pero yo no puedo. Lo que puedo es escuchar, recordar y quitarle el polvorín, pero no puedo hacer nada con eso. Lo que pasó ayer, pasó. Yo tengo que, no, es que antes, amado, es que Billy, tú no, sí, amado, yo tengo unos añitos. Y yo sé lo que pasaba antes. Pero lo que pasaba antes no quiere decir de que hoy no pueda pasar o que hoy va a pasar diferente. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso lo hemos dicho repetidas ocasiones. Y yo sigo creyendo que la gloria postrera será mayor que la primera. Yo te voy a decir algo. Dios no es un Dios que va menguando. Es todo lo contrario. Si usted creía, que de momento como que ha habido, espérate Billy, pero es que las cosas no son iguales en la iglesia. Sí, yo te puedo aceptar que como que ha habido una pausa, ha habido, pero es que a veces en esas cosas Dios trabaja y Dios nunca se detiene. Y hubo una ocasión y hubo un momento que las cosas fueron de una manera. Yo traigo por ejemplo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un asunto.
cuando salieron de Egipto, vieron milagros durante todo el desierto, 40 años, sustento, agua, pan, de todo, el mar abrirse, milagros, nube, columna, fuego, de todo. ¿Qué no vieron esa gente? Mas sin embargo, los milagros no salvan a nadie. Lo que salva es el corazón contrito y humillado, un corazón agradecido. ¿Y sabe qué? Cuando Josué fue a entrar a la tierra prometida, Josué estaba con una disyuntiva y con un problema mental bien serio. ¿Cuál era su problema mental? Que él decía, ¿y cómo yo voy a bregar con esta gente? ¿Y cómo yo voy a superar lo que hizo Moisés? Porque lo que hizo Moisés no está fácil. Cualquier líder que piensa y dice, no, pero es que el que estuvo anterior que yo, ¿cómo yo supero eso? Pues amado, usted ni yo ni nadie tiene que superar lo anterior ni lo de nadie. Usted tiene que hacer y encontrarse con Papito Dios como se encontró con Josué, que le dijo, hey, esfuérzate y sé valiente. Antes había maná, se acabó el maná. Antes había fuego, se acabó el fuego. Antes, pues, se acabó, todo eso se quitó. Antes era así, ahora yo voy a bregar. Ahora es tiempo no de comer esperando del cielo. Ahora es tiempo de sembrar. Ahora es tiempo de coger las almas. Ahora es tiempo de conquistar. Ahora es tiempo de dar vueltas y los muros caen. ¿Ves que? O sea, no todos los tiempos se hicieron y Dios trabajó de la misma manera. ¿Se fue Dios de fuera de Josué? No, lo acompañó. Porque Josué siempre se mantuvo mirando y siguiendo lo que Dios le mandó. Tanto así que Josué dice, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Dios es bueno. El tercer, más bien, algunos comentan que es el tercer. Yo en mi opinión sigo pensando o prefiriendo decir que es el segundo templo, porque algunos piensan que es el tercero. Ok, pues el templo segundo lo dañaron, hubieron unas guerras internas y entre todo esto, pero entonces vino para el tiempo de Herodes y Herodes reconstruyó el mismo segundo templo. Por eso hablamos de dos templos. Herodes lo reconstruyó. Para el tiempo de Juan y para el tiempo de Jesús, ese era el templo, el famoso templo de Herodes, es el segundo templo. ¿Y por qué se le llamó el templo de Herodes si lo habían reconstruido anteriormente? Pues porque para el tiempo de Herodes fue que porque estuvo 64 años, si mal yo no estoy, en reconstrucción y nunca lo terminaban. Y Herodes vino y lo terminó. Para el tiempo de Jesús, para el tiempo de Juan. ¿Qué sucede? Este templo, luego en el año 70 vino la invasión contra el pueblo de Israel y en el año 70 fue destruido en su totalidad. Hoy día no hay ningún templo en Israel, no hay ningún templo en Jerusalén. Han habido dos, falta el más importante y el tercero, la gloria postrera, va a ser mayor que la de Salomón. Eso es lo que dice la palabra. Las descripciones, por ejemplo, del templo de Herodes, para que usted vaya teniendo una idea, el templo de Herodes tenía 4 atrios o patios, algunos que estaban obviamente más cerca. Recuerden que eso está dividido por secciones. El lugar santísimo es donde se encontraba el arca, el lugar santo donde iba el sumo sacerdote, y estaban los atrios donde entonces iban las demás personas. Bien, al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año en expiación por el pueblo. En el lugar santo entraba a cada rato, pero solo el sumo sacerdote. El pueblo no tenía visión de eso. Y luego en los atrios sí entraba el pueblo, pero era donde estaba el altar, donde sacrificaban los animales que ellos traían como expiación de sus pecados. Recuerden, como les dije, había un patio
tercero, luego de esto, que era el patio de las mujeres y los gentiles. O sea, todo el que no era de la élite de ellos, entonces podían, porque Dios siempre estableció que aunque no fueran hebreos, si querían y aceptaban la religión, el cristianismo es Cristo, la religión judía, pues entonces tenían acceso, pero el acceso era a un lugar en particular. Bien, ahí no era todo el mundo. Este templo, estoy hablando del templo de Herodes, como les dije, los ejércitos de Tito fueron los que destruyeron en el año 70 el templo de Herodes y lo hicieron cenizas, lo eliminaron por completo. La profecía de Ezequiel capítulo 40, 41, esos dos capítulos no vamos a leerlo porque nos tomaría un poco de tiempo. Vaya, haga su asignación, léalo luego. Se habla de un templo que va a ser construido. O sea, todavía falta un templo. La Biblia lo profetiza. Y este templo va a ser donde nuevamente se van a hacer los sacrificios que se hacían antes el pueblo de Israel. Se refiere y dice en Ezequiel que ese templo debe de estar construido antes de que Cristo regrese. Regrese de su segunda venida, no del arrebatamiento. En el arrebatamiento Cristo no viene. Cristo viene a las nubes y la iglesia sube a las nubes y vamos a las bodas del Cordero. Pero en la segunda venida, que Cristo viene, que viene a Israel, que viene a Jerusalén, se supone, según la profecía bíblica, que ese templo debe estar construido. Una de las cosas, miren, hay un pueblo, una de las cosas que hacía el pueblo y por el cual Esdras y Nehemías se esforzaron tanto, y eso es algo que está en el texto bíblico, cuando usted lee Esdras y Nehemías, ellos se esforzaron mucho con reconstruir el templo. ¿Usted sabe por qué ellos se esforzaron tanto por reconstruir el templo? Porque la profecía de ellos, y eso fue antes de Cristo, la profecía de ellos decía que cuando el templo estuviera construido, Cristo, el Mesías iba a venir. Lo que pasa es que ellos no prevenían el Mesías que vino. Eso no esa parte no la tenían, una parte de la profecía, pero no la otra. Entonces, obviamente el pueblo de Israel todavía, al día de hoy, ellos piensan y se esfuerzan por reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque si ellos logran reconstruir el templo, su Mesías viene. Pero no lo han podido reconstruir porque no es el tiempo. Porque todo tiene su tiempo en el tiempo de Dios. ¿Sí? Dios manda a Juan a medir ese templo. Recordemos, aquí yo en una clase anterior le expliqué esto y lo voy a explicar nuevamente para ponernos en contexto. Referente a los textos de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, todas estas cosas. Miren, amados, voy un poquito a la historia, a la historia futura. Miren esto, que eso se llama profecía, porque para Dios es historia. Y está plasmada en la Biblia. Esto yo no me lo estoy inventando porque esto es lo que dice la Biblia. Va a suceder de la siguiente manera. Yo les dije que primero vienen los primeros 3 años y medio y va a haber un gobierno del anticristo. ¿Recuerdan el caballo blanco que viene con... Esto yo lo expliqué cuando expliqué los caballos, pero quiero hacer un refresh. Viene el caballo blanco, que es el gobierno del anticristo, aparentando ser el Cristo. Muchos dirán en mi nombre que yo soy el Cristo, que está en Mateo también, en Lucas y en Marcos, y él viene como si fuera el Mesías de paz. Usted sabe, la historia de hoy
al día de hoy, el pueblo de Israel nunca, desde Abraham, escuche esto, desde Abraham, nunca el pueblo de Israel ha tenido paz. Billy, ¿por qué tú dices desde Abraham? Sí, porque desde Abraham fue que se dividieron los islámicos, el islam, el árabe, los musulmanes. Ellos creen en Adán, Eva, ellos van muy bien con nosotros, vamos todos a la par. Donde se dividen es en Abraham. ¿Por qué? Porque ellos son descendientes de Ismael, del hijo de la esclava de Abraham. Y está el hijo de la promesa. Ahí es que se divide el pueblo de Israel y aquí es que se divide los islámicos. ¿Bien? Pero hasta ahí ellos siguen y creen en lo mismo y creen en el Pentateuco, sí, para atrás. Ellos, el problema es que entonces cuando llegamos aquí, que vamos corriendo con el pueblo de Israel, llega el momento que aparece Cristo y ahí es que el pueblo de Israel se mantiene esperando al Mesías porque no aceptan a Cristo. Y en esa línea de Isaac es que nosotros entonces hacemos otra división que le llamamos cristianismo. Pero si usted se fija, todos tenemos la misma base. Entonces, el Islam sigue diciendo que ellos son los que son llamados porque el primer hijo fue Ismael. Pero sabemos en el texto bíblico que no fue así, porque no porque sea el primero, era el hijo de la promesa. ¿Qué sucede? Cuando venga el anticristo, yo les he dicho que esta gente llevan toda su vida en guerra. Palestina, usted ve al día de hoy, usted ve las noticias, esto es mundial, desde que yo tengo uso de razón y escucho y veo noticias, siempre han estado en guerra. ¿Qué sucede? El anticristo va a lograr lo que nadie ha logrado. ¿Qué va a hacer? Traer paz entre estas dos naciones. Entonces, cuando el anticristo haga esto, que nadie a través de los años, que esto nunca ha sucedido, que el anticristo logre paz entre esas dos naciones, la gente van a decir, esto es lo que nosotros estamos esperando. Una persona que nos dirija, que traiga paz al mundo y se acaben las guerras. Y le van a aceptar como que de verdad este es el que nosotros necesitamos. El anticristo no va a venir y lo van a coger porque, qué chévere, me gustó, mira, tiene ojos así, qué bonito. No, amados, no son puertorriqueños que votan por ojos ni cosas, perdón, eso se me zafó. Eso no estaba en no por bonito, no, es porque él va a ser una eventualidad que obviamente, ¿qué sucede? Aún el mismo pueblo de Israel, hay algunos que van a aceptar y van a aceptar el anticristo. ¿Por qué? Pues ven acá, este es el Mesías que nosotros estábamos esperando. Entonces, hay naciones que siempre han estado en contra de Israel. Esas naciones van a venir y van a seguir. Usted sabe que hoy día Irak, Irán, al día de hoy todavía quieren hacer guerra contra Israel, ¿cierto? Pues ¿qué sucede? El anticristo va a hacer alianzas con Israel y va a lograr la paz entre ellos y los musulmanes, pero va a lograr también que se construya el templo que falta. ¿Usted va entendiendo? Porque tenemos hoy día una dificultad bien seria, que lo tenemos más adelante, pero lo voy a explicar, lo voy a decir ahora. ¿Cuál es? Que usted sabe cuál es el templo que Dios le mandó a medir a Juan y el templo que estamos hablando, que es el tercer templo. Es el templo que se va a construir donde hoy día física y literalmente se encuentra la mezquita. O sea, ¿usted cree que los musulmanes van a permitir que le destruyan la mezquita para que hagan un templo? ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, pero este señor lo va a hacer. ¿Usted me está entendiendo? Entonces el pueblo de Israel va a decir, ok, ven acá, nosotros queríamos a alguien que nos dirigiera, alguien que
todas estas naciones que siempre han estado en contra de nosotros nos protegieran, porque eso es lo que, amados, eso es lo que ellos esperaban durante el Imperio Romano. Ellos lo que esperaban a Jesucristo que los libertara del yugo de romano. Lo que pasa es que Cristo dijo, yo no vengo a libertarlos físicamente, yo vengo a libertarlos del alma y del corazón. Y esa parte ellos lo que estaban esperando era un Cristo que eliminara a los romanos. Porque ellos quieren implantar su reino mesiánico. No se ha dado al día de hoy. Cuando este caballero vaya entonces y ayude a Israel, pues obviamente, si tú me estás ayudando, ¿qué sucede? Pues Israel hace alianza con los ejércitos del anticristo. ¿Por qué? Porque Irán e Irak todavía quieren hacer guerra. ¿Y qué sucede? Cuando entonces el anticristo y el gobierno del anticristo ayude a Israel contra las naciones que siempre han estado en contra de él, pues obviamente él va a guerrear contra esas naciones. ¿Y qué usted cree que va a hacer? Va a ganar. Pues entonces cuando gane, el pueblo de Israel celebra. Cuando el pueblo de Israel celebra, él dice, ok, yo soy lo que ustedes están esperando. Va al templo que yo les construí, que yo logré que ustedes hicieran, se sienta allí, la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, y cuando se sienta allí le dice, hey, ahora adórenme a mí. Y vuelvo y repito, porque lo he mencionado en otras clases, y que ¿por qué fue que mataron a Cristo? Porque Cristo dijo que era Dios. Por eso fue que lo crucificaron. Porque era semejante, él dijo ser Dios. Lo comprobó y lo demostró, sí es Dios. Pero este no lo es. Pues cuando este entonces diga que él quiere ya no la adoración, que vengan a matar becejitos ni de esto al templo, no, yo quiero que me adoren a mí. El pueblo de Israel se va en contra de él. ¿Pero en contra de quién? Si ya está metido dentro de Israel. Así va a ser el panorama. Y en esa situación entra lo que vamos a hablar hoy. Los segundos 3 años y medio. ¿Estamos, amados? Me fui bien, pero es porque quiero que lo entiendan. Estamos con un poquito de historia, estamos con un poquito de aquello, de lo otro. Así es el panorama que tenemos. Amados, ¿de dónde yo saco todo esto? De la Biblia. Esto yo no me lo estoy inventando. Esto está escrito en la Biblia. ¿Ok? Mire, cuando hubo, estos son aparentemente noticias, hay una famosa, si usted va a la historia de Israel, hay una famosa historia llamada la Guerra de los 6 días. Esto es historia, amado. Esto está escrito, usted va a la historia y esto está escrito en la historia, en las enciclopedias de la historia. Israel tuvo una guerra de 6 días y venció abruptamente. Se dice, algunos argumentan, hago esto porque es que la información no es del todo certera, pero yo sé que usted sí ha escuchado esto. Usted sabe que usted ha escuchado y nosotros hemos escuchado. Se entiende que para ese tiempo, como esta gente logró vencer esto tan rápido y logró hacer esto y vieron la mano de Dios trabajando en esa guerra, eso fue una cosa impresionante. Que en ese tiempo el pueblo de Israel logró hacer todas las partes del templo. Yo no sé si usted ha escuchado esa. No, es que ya Cristo está por venir. Los que se pasan viendo señales. Cristo está por venir porque ya el pueblo de Israel. Pues yo no sé si es cierto o no. Pero pueden estar todos los bloques hechos. Puede estar toda la varilla allí, todo lo que sea. Pero es que Cristo no va a venir hasta que el Padre no decida. Y eso para mí no es una señal. Eso puede llevar años ahí. Eso, la noticia que yo les estoy dando, hacen años de esa noticia. Y la gente argumentaba de que Cristo venía ya. No, ahora sí Cristo viene porque... Y siguen pasando los años. Con esto no estoy diciendo, ya usted conoce mi posición, de que Cristo no es que no venga, sino Cristo viene. ¿Cuándo?
no sé, en cualquier momento. Puede ser hoy, pero puede ser de aquí. Y sigo predicando todos los días, mientras Dios me lo permita y yo esté aquí o vaya con Él, que Cristo viene. Y viene hoy cuando Él diga. Pero yo no estoy pendiente que si el templo está construido, que si aquello, que si lo otro. Porque aunque esté todos los bloques armados, hasta que no tumben la mezquita no pueden construir el templo. ¿Me está entendiendo? Y eso es una cosa que es un evento que tiene que suceder algo, una intervención de verdad divina para que eso se dé. Dígame, hermano. Es en Jerusalén, donde está la mezquita, ahí es donde ha estado todo. Donde está la mezquita fue donde se entregó, donde Abraham entregó a Isaac, donde está la mezquita fue donde se hizo el primer templo, donde está la mezquita fue donde se hizo el segundo templo, y donde está la mezquita es donde se va a hacer el tercer templo. Todos esos eventos han sucedido allí en Jerusalén. Ese es el monte de Jerusalén, el monte, ese es el monte, que en la Biblia en algunos sitios se le llama como el monte. Bien, el monte de Dios, dígame. Sí, es que está dentro de Israel. Es un área dentro de Israel. Pero Israel no tiene acceso por los musulmanes a esa mezquita, a ese lugar. Por las guerras que ellos han tenido. Eso es una cosa. Dígame, hermana. Ok. ¿Estamos? ¿Continuamos? Muy bien. Ok. Cuando dice que a Juan se le dio una caña de medir y dijo que midiera parte del templo, mide el templo, mide el altar, pero también a los que adoran en él. A los que adoran en él. En serio. Entonces, ¿cómo se mide a los que adoran en el templo? Bien interesante, ¿verdad? ¿Cómo la vara? ¿Qué medía? Obviamente, longitud, medida métrica, pero también es una medida espiritual. Billy, ¿de dónde tú sabes? Pues vamos a la Biblia. Vaya conmigo, amado. Ezequiel. Vaya conmigo al libro de Ezequiel, Profetas Mayores. Ezequiel capítulo 20, versículos 37 a 38. Dice el Señor cuando está hablando del pueblo de Israel que va a ser separación entre unos y otros. Escuche esto, va a ser separación de los del pueblo. Por eso es que unos serán tomados y otros dejados. Está hablando del pueblo de Israel. Usted está viendo que no es la iglesia. Va a ser separación entre las ovejas y los cabritos. ¿Qué es eso? Pues, amados, sucede lo siguiente. No todo, que ese es el problema que tenía el pueblo de Israel, no todo el que es descendiente de Abraham, según la carne, es israelita del pueblo de Dios. Porque el mismo Jesús él le dijo, no, pero es que nosotros somos hijos de Abraham. Cuando cuestionaban lo que Jesús decía, y Jesús le dijo, si ustedes de verdad fueran hijos de Abraham, hacían las cosas de Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham porque Abraham no es según la carne, no es según la circuncisión, sino el corazón. Incircuncídense en primero el corazón y después entonces son hijos de Abraham. O sea, hay una medida para poder entrar
Ezequiel capítulo 20, versículos 37-38 dice: os haré pasar ¿bajo qué? Bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Ok, se lo voy a explicar de esta manera para ver cómo podemos entenderlo. Acuérdense que esto es algo que solo Dios sabe. Esto es algo y un simbolismo espiritual. Dios va a escoger, hay quienes se dicen ser israelitas, pero no todos los israelitas van a pasar al milenio. Estamos hablando del reinado de Cristo. Milenio. No estoy hablando del cielo, traslado, no. Estoy hablando de la gran tribulación. Van a haber gente que van a pasar, sí, y van a sobrevivir, porque no toda la tierra va a ser destruida. Mas, sin embargo, no todos los israelitas van a pasar con Cristo. Se les va a pasar una vara para medir, a ver si tienen la medida. ¿Quién da la medida? El Espíritu Santo. Si no son sellados, si no aceptan a Cristo como Señor y Salvador, no pasan. Por eso es que unos serán tomados y otros serán dejados. Por eso es que hay 10 vírgenes, 5 pasan y 5 se quedan. Por eso es que uno se quedará durmiendo y el otro, eso no es de la iglesia, eso es del pueblo de Israel. Y eso lo que le está queriendo decir es al pueblo de Israel: no porque tú tengas apellido de esta gente, te da el derecho de entrar. Tienes que pasar por la vara. Y esa medida la tiene Dios. Y te voy a decir acá entre nosotros, ¿sabes qué? Esa medida nadie la da. Me explico. Billy, ¿cómo los van a medir? Y tú dices que la medida nadie la da. Es fácil. Si la vara mide alrededor de unos 10 pies, nadie humanamente llega a esa estatura, ¿verdad que no? Viéndolo humanamente, literal, físicamente. Pues sucede lo mismo en lo espiritual. Ni usted ni yo, ahora voy en lo espiritual, damos la medida que Cristo nos pide. Ahora, con la sangre de Cristo llegamos a la estatura. Porque Cristo sí mide ahí. Cristo sí tiene ese tamaño. Por eso es que yo sigo hasta lograr alcanzar la estatura de Cristo. Lo que usted y yo tenemos que hacer es lo mismo que tiene que hacer el pueblo de Israel. ¿Entendimos, amado? Continuamos. Vamos por el versículo 12. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ok. A Juan se le dice, mide solamente el área del templo, pero los atrios, la parte de afuera, no la midas. ¿Por qué? Lo primero, que el tamaño de los gentiles no lo sabemos. Segundo, recuerden que en esta ocasión, cuando está hablando de gentiles, ya la iglesia no está. Cuando está hablando de gentiles, está hablando de los mundanos, del ejército del anticristo, los que están rodeando la santa ciudad. El ejército del anticristo está rodeando el templo. No sé cómo. Esto es un milagro, no sé cómo va a ser. Nos enteraremos cuando estemos en el cielo, si el Señor nos permite mirar para acá abajo. No digo que va a ser así, estoy especulando, que quede claro. Que quede claro. Pero va a haber un milagro impresionante. Mientras el anticristo quiera hacer guerra y eliminar los que quedan fieles, que pasaron la medida, que están en el templo, el anticristo está rodeando el templo, pero no puede tener acceso a él. Porque la parte interior del templo está siendo protegida por el mismo Dios. Y el mismo Dios le permite
le permite al anticristo estarla hollando, que es pisoteando, haciendo devastaciones, haciendo calamidades contra todo lo que está alrededor de. Mas sin embargo, lo de adentro no lo puede tocar. Ok, yo no sé si tú lo puedes llevar esto a tu vida personal. Yo no sé que tú estás viendo vueltas alrededor tuyo, pero acaba de entender que Dios te está protegiendo, que no te pueden tocar. ¿Me entendió? ¿Me entendió? O lo repito. Yo no sé cuál es el problema que a ti te está rodeando. Yo quiero que tú acabes de entender que por más que te rodee el enemigo, Dios te está cuidando y no puede tocarte. Gracias. ¿Cuánto tiempo van a estar? Ese tiempo, 42 meses, 3 años y medio. Conforme a la profecía, el anticristo, como les dije, va a estar todo el tiempo rodeando a Israel, pero los santos, cuando dice aquí el texto, que le fue dada una vara y que midió el templo, el altar y los que adoran en él. ¿Qué sucede? Aquí hay un pueblo que aceptó al anticristo, pero ese pueblo se equivocó, pero hay un pueblo que aún en esa situación, del pueblo de Israel estoy hablando, no aceptan al anticristo. Ese es el pueblo santo que no se contaminó y que no se fue con el anticristo. No todo el pueblo le va a aceptar. ¿Ven? ¿Quiénes le pueden aceptar? Pues los que siempre están buscando intereses en otras partes. Líderes o quizás algunas otras cosas. Entonces, aparecen los 2 testigos, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Amado, 1260 días es lo mismo que 42 meses, es lo mismo que 3 años y medio. Billy, ¿por qué Dios no dice 3 años y medio y lo hacemos más fácil? Pregúntale a él cuando llegue allá arriba. Porque él no me mandó a leer la Biblia, él me mandó a escudriñarla. Y eso es todo. Pues nos da un poquito de trabajo, pero nada, después que tenemos las bases, pues podemos entender que nos está hablando del mismo tiempo. Durante este tiempo, miren, mientras esto está sucediendo, Dios trae a 2 testigos. Esta parte es bien interesante, bien interesante. Yo hablando con mi esposa en estos días de este tema, uno dice, esto parece de película de verdad. Y yo, pues que es real lo que va a suceder, es una cosa que no hemos visto, pero realmente es una cosa impresionante lo que vamos a ver ahora. Aparecen 2 personas. Ok, se pregunta, hay muchas opiniones, que si estos 2 testigos, que si quiénes son, que si no son reales, que si son ficticios, que si son espirituales, que si lo que representan es esto, que lo que representan es aquello. Lo primero, si yo me voy, ahora voy a hacer un poco de exégesis, necesito hacerla para poder entender el texto en el griego original. El sustantivo que acompaña a los 2 testigos es un artículo determinado y es evidencia más que suficiente para demostrar de que son 2 personas. Ahora lo voy a explicar en español puertorriqueño. Amado, cuando dice 2 testigos, está identificando a 2 personas, está identificando a 2 seres y está identificando a 2 cosas literales. Que eso se puede extraer del texto original en el griego. Bien, por lo tanto, si la explicación inicial, la interpretación literal, me da la explicación y no se sale del contexto, pues la primera que debemos de utilizar como exégesis correcta es la interpretación literal. ¿Qué quiero decir? Que son 2 personas. Van a haber 2 personas, no son dos cosas ni ninguna otra cosa simbólica.
Ok, la pregunta de los 1000 chavitos, así es que le dicen, 64,000 chavitos es que le decían. ¿Quiénes son estos dos testigos? Esa es la pregunta que todos queremos saber, ¿verdad que sí? Vamos a ver, vamos a identificarlo, vámonos poco a poco, vamos con calma. Hay quienes dicen, vamos a empezar con el primero en la Biblia, hay quienes dicen que uno de estos dos testigos es Enoc. Ok, ¿por qué se argumenta que es Enoc? Algunos dicen que es Enoc, ¿por qué? Porque Enoc, cuando usted ve en el Antiguo Testamento, dice que Enoc caminó con Dios y que Dios se lo llevó y no vio muerte. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú ves esto, la gente dice, ok, como Enoc no vio muerte, él tiene que, esto es lo que algunos dicen, escuche, no es lo que la Biblia dice. Algunos dicen que como Enoc no vio muerte, y en Hebreos 9:27 dice que por cuanto se supone que todo el mundo muera y que después que muera, pues entonces se presenta ante Dios, pues entonces esos testigos, como Enoc no ha muerto, tiene que venir a la tierra, tiene que morir, porque si no, no cumple con ese texto. Un texto interpretado de una manera que no concuerda con el resto de las Sagradas Escrituras. Y si un texto en su interpretación no concuerda con el resto de las Escrituras, pues hay una mala interpretación del texto. La pregunta que debemos de hacernos de ese texto en particular es, no hay posibilidad alguna entonces que ningún hombre pase por una muerte física. Obviamente, eso no es cierto, eso no es lo que dice el texto cuando hace referencia. Está hablando de lo natural y sobre todo el hombre que está bajo pecado. Muerte es separación, no necesariamente me está hablando de dejar de existir. Tenga eso presente. ¿Por qué? Billy, ¿por qué tú dices eso? Si yo digo y le reafirmo ese texto, que es verdad entonces, que entonces hay que morir primero, porque si no nadie puede llegar al cielo, pues tenemos un problema, y bien serio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos creen aquí en el arrebatamiento? 3, 5. ¿Verdad que sí? Pues si usted cree que entonces hay que morir primero, pues usted no cree en el arrebatamiento. Usted tiene problema con la Biblia. Usted con la Biblia, porque la Biblia no tiene problema. O sea, seremos transformados, pues entonces, pues Enoc no es menos que nosotros. Puede que usted y yo muramos y Cristo no venga en esta generación y morimos todos, pero va a haber una generación que no va a pasar por la muerte. O sea, el arrebatamiento descalifica totalmente este pensamiento de que Enoc tiene que morir. Por lo tanto, ya yo empiezo a descartar a Enoc. ¿Por qué? No porque no pueda ser, sino porque el argumento que utilizan no tiene base. Sigo. Otros dicen que el que va a venir es Elías. Vamos a la Biblia, amado. Elías. ¿Por qué Elías? Pues lo mismo que pasa con Enoc. Es que Elías vino un cajo de fuego y se lo llevó y lo separó. El cajo de fuego no se fue que se lo llevó, fue un torbellino. Y todas estas cosas, y él no vio muerte, pues también. Pues ya usted sabe que con ese texto, pues no tiene base. Olvídense de lo de la muerte. Pues entonces, lo primero, según Malaquías, vamos a la Biblia. Quiero leer los textos para que usted tenga la base de lo que dice la Biblia. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Algunos dicen que el que tiene que venir es Elías. ¿Por qué? Porque Malaquías dice lo siguiente: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, y a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová
de los ejércitos. El mismo Dios dijo que Elías iba a volver antes de ¿qué? Que iba a enviar el mensajero antes, delante de mí, o sea, antes del Mesías, o sea, antes de Cristo. ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien. Eso es lo que dice. Ok, la pregunta es, ¿este Elías vino o no vino? El Mesías vino. Voy a beber agua en lo que usted piensa. Aquí nadie se está saliendo, aquí estamos aprendiendo, amado. Nadie, olvídese, tranquilo. Ahí vamos a llegar a la transfiguración. Dame dos páginas menos. Ese es uno de los argumentos. Pero yo pensé que me iba por algún otro sitio. Dígame. Por ahí, yo pensé que usted iba por ahí. Ok, Juan el Bautista, mira, primero se lo voy a decir aquí, acá entre nos, y después lo voy a leer en la Biblia para que usted no diga, Billy dijo. No, usted dice, la Biblia dice. Ok, lo voy a explicar primero. A Juan el Bautista le preguntaron, ¿tú eres Elías? ¿Y qué dijo Juan? No, yo no soy. Pero entonces tenemos una aparente contradicción. ¿Cuál es? Que a Jesús le preguntaron, oye, Jesús, explícanos, porque es que los escribas y fariseos dicen que Elías tiene que venir primero. Explícanos esa parte. Y Jesús le dijo, ¿ustedes ven a Juan el Bautista? Ese es Elías. Espérate, es que yo veo que me están mirando medio atravesado. Voy a leer la Biblia, voy a ver la Biblia, porque después dicen, Billy, ¿cómo es? Voy a leer la Biblia y después lo explicamos. ¿Se contradicieron Jesús y Juan el Bautista? Vamos a ver. Primero, Mateo capítulo 17, versículos 10 en adelante. Entonces los discípulos le preguntaron, obviamente a Jesús, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, si es verdad lo que ellos dicen. Mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también con el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Escuche, esto yo no me lo estoy inventando. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Pero Billy, ¿por qué Juan el Bautista dijo que no era él? Vamos a Juan el Bautista, con calma. Juan, capítulo 1. Amado, esto no es para enredar, no es todo lo contrario, para poder entender que la Biblia no se contradice. Juan capítulo 1, versículo 21, dice, y leo. Y le preguntaron, ¿qué eres? ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Le están preguntando a Juan el Bautista. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí, aparentemente, el mismo Juan le está diciendo, yo no soy Elías. Pero cuando yo leo Mateo, Lucas, discúlpeme, vayamos a Lucas. En Lucas está
cuando el nacimiento de Juan el Bautista, vamos a Lucas capítulo 1, versículo 17. Ahí está la explicación. Dice, cuando se le está hablando que iban a tener un hijo, a Elizabeth y toda, de eso habla el texto, el nacimiento de Juan el Bautista, y en el 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Este es el anunciamiento que el ángel le está dando a los padres de Juan el Bautista. O sea, ok, ¿cómo explicamos esto? Esto es fácil. ¿Era Elías? Sí, era el Elías que estaba esperando, profetizado por Malaquías, pero no es el Elías físico, sino un hombre representando al Elías que había venido anteriormente. ¿Estamos entendiendo eso? Porque el mismo Jesús, ¿alguien está esperando a Elías? Sí, pues era aquel, lo que pasa es que no le hicieron caso. ¿Me entendió, amado? Pues, ok. ¿Sabe? Esa es la explicación más perfecta para poder entender, ok, estos dos testigos, si vamos más adelante, por donde iba Gustavo, Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque algunos dicen, como aparecieron en el monte de la transfiguración, pues serán esos dos. Hay quienes debaten mucho por eso. Ah, pero es que cuando seguimos más adelante, voy a adelantar un poquito, es que uno tiene, cuando tú lees lo que ellos hacen, uno hace lo que hacía Elías y el otro hace lo que hacía Moisés. Pues amado, no, te voy a decir algo. ¿Y por qué? Pues porque Moisés tampoco vio muerte y porque Elías tampoco vio muerte. Pues no, amado, no. ¿Qué van a venir? Van a venir dos personas con el mismo espíritu que tuvieron Moisés y Elías, pero no son Moisés y Elías. ¿Entendimos, amado? Porque ¿por qué Dios los va a venir a traer del cielo de nuevo para que mueran, para que después... Ahora, estas personas, Moisés murió, lo que pasa es que no se sabe dónde lo enterraron. Ahí tenemos problema con Moisés. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros vamos más adelante, cuando leemos el texto y damos las características de estos dos olivos, tienen el poder, y aquí estoy adelantando un poco el texto, amada, ¿cómo estoy no sé el horario? Estamos, válgame, amado, nos quedamos a mitad y empezando. Yo sabía que había, y queda bastante material. Explico esto entonces y vamos cortando. Voy a adelantar algo aquí un poquito. Estos dos testigos dice que tienen la capacidad de hacer de que cese de llover. Eso lo hizo Elías. Y tienen la capacidad de dañar a la tierra con todas las plagas que quieran, las veces que quieran. No como Moisés, que hizo 10. Ellos pueden hacer las que quieran. Tienen la capacidad de convertir el agua en sangre. Y por eso hay personas que utilizan y dicen que son estos dos. Pues, amado, ¿sabe cuál es la explicación sencilla de esto? Pues, amado, que los dos que vienen similar a los profetas que existieron ya. ¿Y por qué se parecen? Pues, amado, porque es el mismo Dios que los envía. Hay un solo Dios. ¿Me entendió? No nos compliquemos mucho la vida. Es el mismo Dios. Pues para que vean que el Dios que actuó en Egipto es el mismo que va a actuar allá. Dígame, amado. Perdón, no le escuché. El hermano pregunta. No, la pregunta es excelente, es válida. Y lo lindo no es eso, hermano, que la pregunta que usted hace, todos ellos la quieren saber y yo no sé si contestarla o no. Porque si la contesto me voy de Apocalipsis. El hermano hizo una pregunta muy buena, excelente, que muchas personas han hecho. ¿Cómo es que Juan y esta gente identificaron a Moisés y a Elías?
en el monte de la transfiguración. La vamos a contestar y entonces yo entiendo que entonces ahí lo dejamos, ¿verdad? ¿Sabe qué, amado? Porque viene esa pregunta. Hay personas, no sé por qué, como cristianos hemos pensado, algunas personas piensan o tienen en la mente, amado Billy, hermano, cuando lleguemos al cielo vamos a conocer al primo mío, al pai mío, a la familia mía, a Abraham, ¿cómo? Pues sí, amado. ¿Cómo los vamos a...? ¿Y cómo yo voy a saber si yo nunca he visto a Abraham y nunca...? Pues, amado, como pasó en el monte de la transfiguración, así mismo los vamos a conocer. No me pregunte cómo, cuándo, ni qué. Usted los va a identificar y usted va a saber quién es quién. Porque me lo demostró a través de las escrituras. ¿Quién le dijo a ellos que ese era Elías y quién le dijo a ellos que ese era Moisés? Lo vieron y lo identificaron y se acabó. Sí, sí. Que vamos así, amado, allá. Es que a veces como que hemos pensado, y cuando yo llegue allá, y yo voy a conocer quién es quién, o yo no conoceré a nadie, o yo no conoceré a mi esposa. Porque si me conozco a mi esposo me viro. No, perdón. Eso no iba. Ay, santo. Eso no iba, hermana. Sí, amados, vamos a conocer a las personas, las vamos a conocer. No hay por qué no conocerlas. No hay por qué no conocerlas. Y aún las personas que no hemos conocido, pues las vamos a conocer. ¿Cómo es, amado? Volvemos. Hay cosas que no están en las Sagradas Escrituras y no necesariamente tenemos explicación de ellas. Y lo más importante es lo que dijo nuestro hermano Gustavo. Aquí lo que importa es que lleguemos allá arriba. Que lleguemos allá arriba, y es mejor que usted llegue allá arriba y busque para el lado, a no que busquen otros para el lado y no lo consigan a usted. Hay personas que, miren, esto es contradictorio, amado, y no sé por qué hago este comentario, pero lo voy a hacer. Hay personas que, escuche esto, a todo hermano que me está escuchando a través de las redes sociales y los hermanos que están aquí en la congregación. Yo todavía no he podido entender por qué hay personas que han tenido tal o cual situación y algún familiar han fallecido. Y usted sabe que son personas que están en la presencia de Dios. Y en muchas ocasiones a muchas personas le ha sido tan doloroso que lo que han hecho es alejarse de Dios. Y es algo tan contradictorio, es algo tan ilógico, es algo insólito, porque no me atrevo a decir alguna otra palabra. Porque, hermano, si usted sabe que ese familiar suyo está en el cielo, es cuando más te tienes que arreguindar de Dios para volverlo a ver. Lo digo porque estoy en esta ocasión, estoy hablando con ustedes y estoy pensando en amistades, hermanos que queremos, que han tenido esta situación. Estoy hablando de un caso en particular que tengo en la mente precisamente cuando estoy hablando con ustedes. El padre está en la presencia de Dios. Pastor, líder, y algunos hijos, luego de eso, se apartaron de Dios. Es ilógico. Amado hermano, si tú me estás escuchando, quien me escucha a través de las redes sociales y aún en la congregación, si tu familiar está en el cielo, cuando más yo debo de buscar de Dios entonces para poder volver a alcanzarlo y ver y abrazarlo. Estamos, amados. Termino con lo de los... Sí, los voy a terminar, que fue lo que los expliqué, pero se los voy a leer. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos para devorar a los enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera que ellos han muerto. ¿Qué sucede? Lo primero es que quien quiera hacer guerra, quien quiera dañar a estos dos olivos, a estos dos testigos, va a sufrir lo que quiera hacer. Va a llevarle a la autodestrucción. Con la piedra que tires es la que te va a dar y es la que te va a destruir. Así de impresionante va a ser el juicio sobre esto. Va a salir fuego de su boca, fuego literal, no, amado, debe de ser de alguna manera lo que ellos hablen será producido.
Por ejemplo, Elías en una ocasión había unas personas que fueron enviados por el rey Ocosías, eso se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 1 en adelante, que el rey quería saber de Elías y le envió unas personas y todo el que venía, Elías mandaba, oraba y bajaba fuego del cielo y lo consumía. Y eso era lo que sucedía. Cuando Elías pronunciaba, se ejecutaba algún juicio. Pues de la misma manera debemos entender que como pasó con Elías, como está escrito en las Sagradas Escrituras, así debe de suceder con estos dos testigos. Estos dos testigos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen el poder sobre las aguas para convertirla en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Impresionante, ¿verdad, amados? Estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir a la tierra con toda plaga las veces que quieran. Estoy repitiendo el texto. Estos acontecimientos, como les dije anteriormente, sucedieron con Elías. Lo de la lluvia y lo de las plagas y la sangre sucedió con Moisés. ¿Estamos, amados? Versículo 7, hágalo un checkmark, lo dejamos ahí, porque ahora viene algo interesante. No se vaya, sintonice el próximo viernes la segunda parte del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. ¿Está bien, amado? Preguntas, dudas de lo que hemos hablado hasta ahora. No tienen nombre. El hermano Gustavo pregunta que si estos dos testigos que no tienen nombre, no tienen nombre. Los nombres la gente se los han puesto. ¿Bien? Ajá. No pueden ser ellos. No pueden ser ellos. ¿Por qué? Por lo que hablamos anterior. Porque es que los argumentos, no hay nada en la Biblia que haya traído a alguien del cielo para morir porque no han muerto. O sea, nada de eso se escucha bonito, pero nada de eso tiene base bíblica. Si yo hallara en otro sitio en la Biblia que eso pasó con alguna otra persona, yo digo, ok, si pasó allá, escuchen esto, amado, una de las formas, gracias a la hermana por la pregunta, una de las formas que yo hago exégesis correcta de las Sagradas Escrituras es de la siguiente manera. Si hay un evento en el Nuevo Testamento como este que estamos hablando, si hay un evento que yo no lo consigo en el Antiguo Testamento, no es correcta la interpretación que estamos dando. Me explico. Hay quienes dicen, el arrebatamiento no es bíblico, utilizando el argumento que yo acabo de hacer. En la hermenéutica bíblica, hermenéutica es la forma de hacer exégesis y de estudiar las Sagradas Escrituras. Hay quienes dicen, el arrebatamiento no es cierto, porque en el Antiguo Testamento eso no existe. Pues parece que no leen lo que le pasó a Enoc. Pues parece que no leen cuando Abraham estaba hablando con Jehová Dios y le dijo, voy a destruir. Jehová Dios dijo, ¿qué hago? Yo debo de compartir con el amigo mío. Jehová Dios le decía amigo a Abraham. Con el amigo mío, ¿sería justo que yo me quedara callado y no le dijera? ¿Verdad que no? Pues yo le voy a decir a Abraham lo que va a suceder. Y Jehová Dios empieza, que esos son de los tres seres que vinieron a hablar con Abraham, empieza a decirle, voy a destruir a Sodoma y Gomorra porque la maldad ha subido hasta los cielos. Y ahí empieza Abraham, Señor, yo sé que tú eres un Dios de misericordia y estas cositas. Si hubieran 50, ¿tú la destruirías? No. Si hubieran, y usted sabe la secuencia, hasta que bajó hasta 10, y le dijo, de ninguna manera, porque Dios no castiga al justo con el injusto. Y aún, Lot lo sacó por amor a Abraham. Lo sacó de allí para que no recibiera juicio. Pues entonces, no es lógico que Dios nos permita a nosotros como iglesia pasar por la gran tribulación.
Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios no castiga al justo con el injusto. Por eso yo creo en el arrebatamiento. ¿Preguntas? ¿Dudas? Pues amados, Dios me los cuide, Dios me los guarde. Apunten que nos quedamos en el 7, será hasta la próxima. Y nuestro hermano, creo que es Javier, que viene de camino a tierra de Canaán. Amén.